Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Jesús se aparece a los discípulos. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Aterrorizados, creyeron que venían a un espíritu. «¿Por qué se asustan tanto?», preguntó. «Porque les vienen dudas. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso, como vean que los tengo yo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, preguntó: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego dijo: «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó: que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. En su nombre se predicará el arrepentimiento y todo perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. La ascensión. Después los llevó Jesús hasta Betania. Ahí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Nuevo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas, por su parte, acamparon junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes de los filisteos avanzan en campañas de 100 y 1000 soldados, seguidos de Aquis y de David y sus hombres. «¿Y estos hebreos qué hacen aquí?», preguntaron los comandantes filisteos. Aquis respondió: «¿No se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de un año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros no he visto nada que me haga desconfiar de él». Pero los comandantes filisteos, enojados con Aquis, le exigieron: «Despídelo, que regrese al lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros». ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que llevándole las cabezas de estos soldados? ¿Acaso no es David el por quien danzaban y en sus cantos decían:
Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Ante esto, Aquis llamó a David y dijo: Tan cierto como que el Señor vive, tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañaras en esta campaña. Desde el día en que llegaste no he visto nada que me haga desconfiar de ti, pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que con mis mejores deseos, vuélvete a tu casa y no hagas nada que les desagrade. —¿Pero qué es lo que he hecho? —reclamó David. —¿Qué falla ha visto usted en este servidor suyo desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permite luchar contra los enemigos de mi señor el rey? —Ya lo sé —respondió Aquis—, para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los comandantes filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántense mañana temprano, tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo, y váyanse con la primera luz del día. Así que al día siguiente, David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel. Capítulo 30. David derrota a los amalecitas. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev, y que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se angustió, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se tenían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el éfod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿Debo perseguir a esa banda de saqueadores? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Ahí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Los hombres de David se encontraron en el campo con un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber, y luego ofrecieron una torta de higo y 2 tortas de uvas pasas, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas. —¿A quién perteneces? —preguntó David. —¿De dónde vienes? —Soy egipcio —respondió—, esclavo de una amalecita. Hace 3 días caí enfermo y a mi amo me abandonó. Habíamos invadido la región sur de los quereteos, de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Guíanos a donde está esa banda de saqueadores, dijo David. Júreme usted por Dios, suplicó el egipcio, que no me matará ni me entregará a mi amo. Con esa condición lo llevo a donde está la banda. El egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y vacas. La gente llevaba todo al frente y pregonaba: «¡Este es el botín de David!». Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David
y su gente, y David, por su parte, se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó: «Estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se vaya». «No hagan eso, mis hermanos», respondió David. «Fue el Señor quien nos dio todo, quien nos protegió y quien puso en nuestras manos a esa banda de saqueadores que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Del botín participan todo, tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla». Aquel día David estableció ese estatuto como la ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Después de llegar a Siclag, David envió parte del botín a sus amigos, que eran jefes de Judá, con este mensaje: «Aquí tienes un regalo del botín que rescatamos de los enemigos del Señor». Recibieron este regalo los ancianos de Betel, Ramot del Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemao, Racal, las ciudades de Jaramel, las ciudades kenitas de Jormá, Borazán, Atac y Hebrón, y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Capítulo 31. Muerte de Saúl. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel y los israelitas huyeron, entre ellos muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se fueron en persecución de Saúl y lograron matar a sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl dijo a su escudero: «Saca la espada y mátame, no sea que esos incircuncisos me atraviesen cuando llegue y se burlen de mí». Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así en un mismo día murieron Saúl, sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar los cadáveres, encontraron muertos a Saúl y a sus 3 hijos en el monte Gilboa. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron a mensajeros por todo el país filisteo para que proclamara la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Después colocaron sus armas en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Bet-Sean. Cuando los habitantes de Jabes, de Galaad, se enteraron de lo que había hecho los filisteos con Saúl, los más valientes de ellos caminaron toda la noche hacia Bet-Sean, tomaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, y luego de bajarlos del muro, regresaron a Jabes. Ahí los incineraron y luego tomaron los huesos y los enterraron a la sombra del tamarisco de Jabes. Después de eso guardaron 7 días de ayuno. Que la presencia de Cristo Jesús, que encontramos en la Biblia, ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.